¿Cuáles son los requisitos de los recursos administrativos? Pues realmente son poquitos, porque pensemos que, como diré a continuación, no hace falta abogado para acudir a un recurso administrativo. Por tanto, básicamente lo que se pide es nombre y apellidos del recurrente y su identificación personal, su DNI, su NIE, el acto que se recurre y por qué se recurre, siendo que la razón por la que se recurre sea absolutamente laxa, puede ser absolutamente laxa y referirse simplemente a que se vulnera la ley, se vulnera la Constitución, lo que ustedes quieran, y luego ya el funcionario de turno pues preparar la propuesta de resolución que proceda. Lugar, fecha y firma del recurrente. Bueno, por supuesto, no lo he dicho, si se actúa por representación hay que acreditar la representación conforme a las normas que regulan el procedimiento administrativo. Lugar, fecha y firma del recurrente, identificación del medio en el que tienen que recibirse las notificaciones, piensen en la no obligatoriedad de notificaciones electrónicas para las personas jurídicas, para las comunidades de bienes, comunidades de propietarios, en sus relaciones con la agencia tributaria, etcétera. Ojo con esas notificaciones obligatorias porque nos podemos encontrar con que se ha notificado una resolución de un recurso en una sede electrónica, en un tablón edictal electrónico y luego nos caduca el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. Debemos dirigirlo a la unidad administrativa que proceda. Realmente eso es un requisito que tampoco tiene mayor relevancia porque si nos equivocamos lo que harán será dirigirlo al órgano administrativo competente. De hecho, no suele ser tampoco mala práctica no dirigirlo directamente al órgano administrativo que deba resolverlo. Y me explico. Como a veces las cuestiones de caducidad de un expediente se ganan por días, realmente por días son lo que nos da la posibilidad de declararlo caducado, a veces que es muy interesante presentarlo no en la sede electrónica del órgano administrativo, sino que presentarlo pues, en correos o presentarlo en otra administración. Porque los tiempos desde que en correos presenta un escrito hasta que llega a la administración, podemos perder allí entre 2 y 7 días tranquilamente, más el tiempo que de si es otra administración grande se registra de entrada y pasa al servicio que corresponda, pueden pasar otros 2 días tranquilamente. Y vamos a poder ganar casi una semana de plazo. Cuando los plazos de caducidad en los expedientes sancionadores, por ejemplo, son de 3 meses o 6 meses, realmente esa semana cuenta y esa semana es importante. Con lo cual, pues un consejo interesante es eso. Hemos cumplido con nuestra obligación de presentarlo en un registro general, que es lo que marca el procedimiento administrativo común, con el servicio de correos, con nuestra copia sellada, y luego ahí ganamos esa semanita de demora en que llegue a la mesa del funcionario la resolución que se trate. No digamos nada si encima pues, ese funcionario pues, está de vacaciones, de moscosos, de canosos o lo que proceda. Y, por supuesto, las demás particularidades que se exijan en su caso, según las disposiciones específicas, que suelen ser casi ninguna. Una cuestión importante que parece que juega a favor del administrado, del ciudadano, y no siempre juega a favor de él, es el error de la calificación del recurso. Dice la ley que no será obstáculo para su tramitación siempre que se busque su verdadero carácter. Es decir, que si yo llamo recurso de reposición lo que es un recurso de alzada, ¿qué va a hacer la administración? Si cabe recurso de alzada, lo tramitará como tal. Es decir, la resolución que ponga fin a su procedimiento será, primero, calificar el recurso del interesado como recurso de alzada. Segundo, inadmitir, desestimar, estimar parcialmente lo que proceda. Pero esto puede jugar muchas veces contra el ciudadano. De hecho, cuando la administración hay veces, especialmente cuando se refieren a actos administrativos que quieren defender a capa y espada y que puede darles un camino de salida fácil, y yo lo he visto muchas veces, la administración lo que hace es que tramita muchos recursos que están indefinidos o incalificados, los tramita como recursos de revisión. Al tramitar como recursos de revisión, lo que hace es que los inadmite, o bien porque el acto administrativo no es firme, o bien porque se han desestimado otros sustancialmente iguales, o bien porque no hay razones para entender su admisión a trámite. Eso está mal hecho, luego lo veremos a final del webinar, no debería hacerse así. Pero la administración tiene una resolución, tiene ya un papelito, y en ese papelito lo que dice es, se inadmite, y usted si quiere ahora vaya al contencioso. La parte se va al contencioso, y dentro de 2 años, 3 años, según la provincia en la que estemos,
nos encontramos con una sentencia que dice, sí, 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 la administración lo ha hecho muy mal, usted tenía razón, y vuelva a la casilla de salida. Tramite un recurso exterior de revisión o tramite un recurso de alzada. ¿Por qué? Por el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa, que cada vez es menos por la jurisprudencia del Supremo, pero a día de hoy sigue existiendo y el juzgado de lo contencioso o la sala de lo contencioso no puede sustituir la decisión de la administración. Puede decir si lo que ha hecho la administración está bien o está mal, pero no puede colocarse en el lugar de la administración y sustituir su criterio. Entonces, nos obliga a un peregrinaje a un procedimiento jurisdiccional primero y luego a otro. Y esto es lo mismo, es muy difícil de explicar al cliente si nos meten en el corralito de ese contencioso para volver a la casilla de salida. Con lo cual, mi consejo para evitar eso es calificar adecuadamente el recurso. Y calificar que es un recurso de alzada, por tales razones, etc. Por supuesto, no se pueden alegar vicios de forma o de fondo si yo he causado esos vicios. Y como decíamos antes, no se requiere dirección letrada ni representación por procurador, ni nada por el estilo. Pero es recomendable por esto que estamos hablando, es recomendable por asistencia procesal. Desgraciadamente, y a todos vosotros que os dediquéis en alguna forma al derecho administrativo, lo que veréis es que el cliente suele venir ya con un embargo en su cuenta corriente o suele venir ya con una resolución que ha causado esta administrativa y nos llega para buscar ayuda porque ahora el abogado ya es obligatorio para ir al contencioso administrativo. Y muchas veces la enfermedad ya es terminal y muchas veces no se puede hacer ya nada. Pero coger un procedimiento administrativo desde el principio nos da muchísimas más posibilidades de éxito, con la estrategia de meter palos en las ruedas y con la estrategia de hacer determinadas actuaciones que obligan a la administración a pronunciarse y a no ponerse de perfil. Y sobre todo por una razón que voy a explicar ahora y que es quizá lo más importante. A mí me bastaría si al final del webinar se quedan todos con esta idea. Y es la diferencia entre las pretensiones y los motivos. Pretensión es lo que yo le pido a la administración y motivos son las razones jurídicas que yo le doy a la administración para que me estime mi pretensión. Los motivos pueden cambiarse a lo largo del procedimiento administrativo y en el contencioso administrativo. Otras cosas porque al principio no hace falta dirección letrada y después sí. Y puede ser que nosotros veamos un problema de vicio de competencia jerárquica en el autor del acto administrativo o un problema de caducidad que se ve al final, etc. Y por ello los motivos son mutables, son mudables. Pero las pretensiones no. Es decir, no me importa tanto en vía de recurso de reposición potestativo, porque lo puedo alegar o no alegar, el acto administrativo ya ha puesto fin a la vía administrativa, pero sí me parece especialmente trascendente en el ámbito del recurso de alzada. No puedo pedir en vía contencioso administrativa lo que yo no haya pedido en vía del recurso de alzada o en vía administrativa, porque sería vulnerar la función revisora de la jurisdicción y sería vulnerar la autotutela de la administración. La administración tiene que poder pronunciarse sobre todas nuestras pretensiones. Por eso lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, pedir una indemnización sobre una lesión causada por un acto administrativo que no he pedido a lo largo del procedimiento o que no he pedido en vía de recurso, porque eso es sorpresivo, es una mutatio livelli. Con lo cual, por eso a mis clientes siempre les digo, fundamental que vayan con el abogado desde vía administrativa. Y esto es lo que dice la ley y lo que dice la jurisprudencia, pero como todos vosotros conocéis, los que ejercéis, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es al final lo que nos dicta el magistrado de turno. Y hay veces que o por desconocimiento o por premura o por carga de trabajo, pues se elude lo que dice la ley. Yo recuerdo ya fue hace unos años, pero yo recuerdo hubo una sentencia de audiencia nacional de la Sala de lo Contencioso en materia de función pública en la que la sala desestimó el recurso porque yo no había hecho esa alegación jurídica en vía del recurso de alzada. Alegación jurídica que no hice porque desconocía el expediente y por tanto no podía conocerlo. Y en todo caso era una razón jurídica, una fundación jurídica, un motivo, no una pretensión. Y nada menos que toda una sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional compuesta por 3 magistrados que, según lo que dice la ley, deben deliberar, debatir y votar el fallo de esa sentencia, pues no lo entendieron. No cabía recurso de casación y al final
cuando pedí la aclaración, pues me dijeron lo que nos dicen a todos cuando pedimos la aclaración de la sentencia, esté acordado en la resolución de fecha. Entonces, fundamental, y desde el principio con esencia letrada y desde el principio tener muy claro cuáles son las pretensiones y cuáles son los motivos y la diferencia entre ambos.